Vamos tomando nuestros puestos para comenzar nuestra clase de escuela dominical en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por esta mañana de domingo. Gracias por el privilegio y la bendición de tú establecer un día de cada 7 para que tu pueblo te adore, descanse en nuestros cuerpos y que podamos ocuparnos de la comunión y la adoración. Gracias, Padre, por este primer día de la semana, que además tiene el grandioso simbolismo que Jesucristo resucitó de entre los muertos y con Él nosotros también resucitaremos. Gracias por la bendición de la salvación, gracias por incluirnos en este pueblo, gracias por salvarnos, por perdonar nuestros pecados. Y ahora te pedimos que podamos todos juntos aprender de tu palabra, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para lo que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, nosotros seguimos en esta serie de clases sobre escatología y estamos, como dice esta presentación acá, en estos 5 puntos que queremos seguir abordando acerca de la perspectiva escatológica que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y yo creo ya nos estamos acercando al final de esta argumentación, pero vamos a tratar de cada día aprender un poco más acerca de estas cosas. Por eso es que vuelvo a hacerle la recapitulación. Nosotros somos amilenialistas porque creemos que Dios ha establecido un esquema en las Escrituras que se basa primero en la segunda venida de Cristo, una segunda venida única en gloria, una manifestación rotunda de la segunda venida de Cristo, acompañada de la resurrección de los muertos y del juicio final. Y somos amilenialistas porque no creemos que la Biblia enseñe nada más o un periodo fuera de esos 2 periodos de los 2 siglos que les habíamos enseñado. En primer lugar, nosotros hablamos acerca de la realidad del reino de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que sería bueno que cada rato recapitulemos esa clase que dimos sobre el reino de Dios, porque uno de los conceptos más abandonados por la iglesia moderna es el concepto del reino de Dios. El concepto del reino de Dios y la perspectiva del reino. Nosotros desafortunadamente nada más dimos una clase sobre eso, pero hubiésemos podido hablar mucho más. Quizás se pueda hablar en el futuro una serie de clases sobre el reino de Dios. Segundo, hablamos del esquema bíblico de los 2 siglos y les tratamos de demostrar que en los evangelios el Señor Jesús nos dejó claro cuál era su manera de ver la escatología. Y esa manera es la forma en que Jesús dividía la historia y la forma en que esa historia es dividida en un presente siglo donde vivimos, o un presente mundo, una presente era y un siglo venidero que es eterno, glorioso. En tercer lugar, nosotros vimos la expectativa bíblica de la segunda venida y con eso terminamos en el 4º punto, la clase anterior, pero vimos la expectativa bíblica de la segunda venida y también vimos en la clase anterior los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, y ahí nos quedamos. Los signos de los... Hoy también queremos, a ver si nos da tiempo, comenzar también a ver Apocalipsis. Vamos a terminar la última parte de la clase anterior acerca de los signos de los tiempos y queremos comenzar a ver Apocalipsis. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, porque no puedo decir que todos ustedes, porque entonces no podría decir estoy seguro, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes van a quedarse, si no lo han escuchado nunca, casi boquiabiertos de cómo nosotros vemos Apocalipsis. De hecho, en esta semana estuve revisando otros libros, otras cosas, y yo mismo que lo he visto otras veces, que hemos visto estas cosas otras veces, dije, wow, de verdad que la manera de ver Apocalipsis que tenemos nosotros es una manera muy buena, muy equilibrada, muy profunda, no se equivoquen, muy profunda, pero al mismo tiempo muy bíblica. Y todos ustedes podrán verlo conmigo. No se preocupen que vamos a tratar de empezar así. Los signos de los tiempos. Nosotros dijimos que la expresión signos de los tiempos se usa para describir
ciertos acontecimientos o situaciones que preceden a la segunda venida. Los signos de los tiempos son esos signos que tiene la mujer que va a dar a luz. Hay una cita del apóstol Pablo, donde el apóstol, en Romanos, ¿verdad? En Romanos, donde el apóstol Pablo ve la tierra, a los creyentes, a toda la creación como una mujer que está a punto de dar a luz. Una mujer que está embarazada tiene signos de embarazo, pero esos signos, a medida que se están acercando al final, que sería el parto, esos signos se van incrementando, se van haciendo más fuertes, más potentes. Si al principio del embarazo la mujer tenía un sencillo dolorcito bajo vientre, unas náuseas, etcétera, al final del embarazo ese dolor bajo vientre se hace intenso, de tal manera que ese dolor bajo vientre se convierte en un parto después. Esos signos se van haciendo más intensos. Así que estos signos de los tiempos, a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, se van haciendo más intensos. Por eso es que Cristo viene después de la gran tribulación. Porque los signos de los tiempos, en el momento de la gran tribulación, van a estar con mayor intensidad. Por eso es que el esquema que nosotros vemos en la Escritura es coherente con la manera en que Jesús vio también, o en que Jesús ve también la escatología bíblica. En este concepto, la orientación primaria de estos signos es hacia el futuro y particularmente hacia los acontecimientos que rodean un concepto teológico, pero no tenemos que tenerle miedo a las palabras profundas, la parusía, la venida del Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. La palabra parusía, que es venida, es una palabra intensa, porque no solo es una venida, la palabra parusía incluye tres términos importantes. Primero, venida, el término venida. Segundo, el término gloriosa, o sea, una venida que nadie podrá pasar inadvertida. Y en tercer lugar, el término repentina. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida en términos de la parusía, tenemos que verla en términos de una venida gloriosa y manifiesta, pero de una venida repentina. Y esa es la manera en que se muestra en los evangelios. Jesús aparecerá con gente habiendo dado el down payment de la casa, habiendo ido al dealer a recoger el carro al otro día, con gente haciendo planes como si esto se fuera a quedar para siempre, ¿verdad? A medio construir el baño, ¿verdad? La terraza. Así aparecerá Jesús. Cuando nadie le espera, como el ladrón en la noche. Esa es la manera en que la Biblia ve la venida gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Quiénes se estarán preparando para esa segunda venida? Bueno, Jesús deja claro que los que deben estarse preparando somos nosotros. Por lo tanto, los creyentes tienen que estar apercibidos como esas viudas con sus lámparas prendidas. Deben estar apercibidos de la segunda venida de Cristo. Eso es un tema claro, si quiere usted volver a recapitular los evangelios, en el mensaje de los evangelios. Es una exhortación de Jesús a su pueblo que nosotros estemos preparándonos para ese día. Y una manera de prepararnos para ese día es tener claro estos signos. Estos signos. En primer lugar, nosotros en la clase pasada vimos, bueno, ese es el que vamos a ver hoy, los signos que muestran la gracia de Dios. Vimos claramente que el evangelio será proclamado a todas las naciones. Y es muy interesante el término para testimonio de todas las naciones. O sea, no significa esto una tierra cristianizada. Significa más bien una tierra que tiene testimonio del evangelio. Muchos lo van a rechazar, pero muchos que lo rechazan van a ser condenados por ese mismo rechazo. Segundo, nosotros hablamos de la plenitud de Israel, hablando acerca de cómo el remanente judío y el remanente gentil se encontrarán a Cristo en las nubes de los cielos. O sea, una plenitud del Israel de Dios recibirá al Señor en las nubes de los cielos. También nosotros empezamos a hablar de los signos que indican oposición a Dios. Dios
en su segunda venida, el Señor Jesucristo vendrá en una tierra que se encuentra en tribulación. Y estos tres acontecimientos, quiero que los tengan claros, hermanos. El momento de la gran tribulación será un momento que vendrá acompañado de dos acontecimientos más, y es la apostasía generalizada en la tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo venga por segunda vez, cada vez los verdaderos creyentes seremos menos. Seremos menos. Cada vez habrá más apostasía sobre la tierra. Estarán los apóstatas como bien frecuentes. Y en tercer lugar, este término de apostasía viene en las Escrituras unido a un fenómeno antes de la segunda venida que se titula el anticristo. El anticristo en singular, porque han venido muchos anticristos. Ahora vamos a ver un momentico eso. Y en último lugar veremos los signos que indican el juicio de Dios en esa tierra en tribulación, las guerras, los terremotos y el hambre que Jesús también nos dijo. La gran tribulación, hermanos, ya hemos hablado mucho de ella. La gran tribulación es un evento que Jesús claramente dice, sin metáforas, sin muchas cosas que sean complejas. Jesús deja claro en las Escrituras que la gran tribulación precederá o será un evento antes de su segunda venida. Su segunda venida se presentará inmediatamente después de la gran tribulación. De hecho, Jesús deja claro en los evangelios que la gran tribulación será cortada por Él mismo. O sea, mis hermanos, la única manera en que los creyentes salgamos de la gran tribulación es porque el Señor nos viene a rescatar de ella. La gran tribulación es un periodo que el Señor acorta en su venida. Esos días serán acortados por Él mismo, por su venida. Miren lo que dice Mateo 24, 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero también encontramos que Jesús en el discurso del Monte de los Olivos habla de una tribulación final que le espera al pueblo de Dios. Aunque estos acontecimientos se han venido cumpliendo a lo largo de la historia, por eso es, mis hermanos, que muchos de los puritanos o muchos de nuestros padres bautistas creyeron que estaba muy cerca del fin y se apresuraron en creer que ya el fin estaba muy cerca. ¿Por qué razón? Porque ellos vieron estos acontecimientos. Estos acontecimientos han pasado después de la historia del cristianismo muchas veces. Las persecuciones desde el Imperio Romano. Cada vez que se levanta un nuevo imperio o cada vez que se levanta una nueva filosofía, arremete contra la iglesia. Hasta en nuestros días el comunismo, después de la formación del comunismo, obviamente nuestros hermanos rusos, nuestros hermanos cristianos que vivían en la Unión Soviética, han escrito, ¿saben? Yo busqué en internet, han escrito sobre esto, de aquellos días que tuvieron que pasar. Ellos pensaban que ya estaban cerca del retorno de Jesucristo. Pero Jesús en el Monte de los Olivos nos habla de estos acontecimientos en una tribulación final, más intensa. Esos acontecimientos Jesús los narra de una intensidad mayor antes de su segunda venida. Por ejemplo, en Mateo 24, 21 al 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, obviamente Jesús se está refiriendo a una tribulación que va a ser mayor, una tribulación que no ha estado todavía en la tierra y una tribulación que será corta para los hijos de Dios, será acortada por Él mismo. Ni la habrá, a referencia al acortamiento de los días por causa de los escogidos. ¿Y cómo yo sé o cómo podemos saber que ese acortamiento de la gran tribulación es por la segunda venida? Bueno, mis hermanos, porque Jesús mismo lo dice. Un poquito más adelante, cuando lees en Mateo 24, Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación? La que les vengo hablando.
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Obviamente eso es un lenguaje metafórico para hablar de la intensidad que habrá en aquellos días. Pero ahora viene Jesús y nos dice qué pasará. ¿Por qué esos días van a ser acortados? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y por cierto, la mayoría de los comentaristas dicen que lamentarán todas las tribus de la tierra está unido a ese signo, que es el signo de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Porque el testimonio del Evangelio, hermanos, va a hacer que la gente lamente no haber creído en Cristo. El testimonio del Evangelio a todas las naciones va a traer lamento para aquellos que no se han arrepentido en el momento de la parucía. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. ¿Quiénes verán? Todas las tribus de la tierra. Al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una gran tribulación que los hijos de Dios que vivamos durante ese tiempo tendremos que pasar, pero que será acortada en su duración por el mismo Señor en su venida. A nosotros nos parece que enseñar a alta voz, como dice el dispensacionalismo, que los creyentes no tendrán que pasar la gran tribulación, cuando Cristo mismo dijo que por causa de los elegidos serían acortados aquellos días, y cuando el mismo Señor nos exhorta a mantenernos firmes en ese día, es ir un poco que en contra de la exhortación, es rebajar la urgencia de la exhortación de Cristo. Y mis hermanos, nosotros no tenemos una guerra contra nadie, pero recientemente, y ese libro lo dejé en Cuba, pero me acordaba de ese libro, un libro de un autor que tiene apellido LaHaye, que él escribió un libro, Tim LaHaye, ¿verdad? Que él escribió un libro que se llama No temas a la tormenta. Es atrevido decir eso. No les tengo que contar el resto del libro. El libro es claramente una exhortación a los cristianos que no le teman a la gran tribulación, que eso no es para ellos. Es atrevido exhortar a los creyentes a hacer eso cuando el Señor mismo está diciéndonos que nos preparemos. Es atrevido. Analicemos por un momento el único texto que habla de un supuesto rapto o arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Y ya lo hemos analizado mucho, así que lo vamos a hacer rápidamente. ¿Cuál es el argumento de Tim LaHaye y muchos dispensacionalistas? ¿Cuál es? Hermanos, es el argumento de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Pero mis hermanos, es un argumento demasiado débil, porque está basado primero en un solo texto de la Biblia y segundo en un texto que no dice eso. No dice eso. Y es el texto de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Cuando Pablo exhorta a los tesalonicenses acerca de sus hermanos muertos. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hacemos un stop. Pablo está en la funeraria, está un hermano muerto. Pablo está diciéndole a los hermanos: no se lloren. Lloren, es lícito llorar. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pero no lloren hasta hacerse ver como los que no tienen esperanza. Porque ese que está en la tumba, ese vendrá con Jesús en las nubes de los cielos. ¿Cómo vendrá? En su alma, hermano, en sus almas. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, Pablo está situándose a él vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Pablo está diciendo, esos que murieron antes tienen un cierto privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Ahora lo cuenta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahí mismo tenemos la respuesta para los dispensacionalistas. Hermanos, ¿a ustedes le parece esto qué?
De verdad, no quiero decirlo yo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué es eso? ¿Alguien no tiene claro qué es la segunda venida? ¿Alguien puede sacar como conclusión de ese texto que es un arrebatamiento raro donde se desaparecen unos y otros se quedan vivos? Hermanos, les dije que la parusía implica venida, manifestación y rapidez y abruptamente. Eso no es la parusía. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Obviamente es la segunda venida manifiesta y gloriosa de Jesucristo. Obviamente. Nosotros podemos decir con toda tranquilidad que Pablo se está refiriendo a la segunda venida. Sí, hermano. Es que en todo momento que se habla de esa señal, la señal de la trompeta, y que eso va a ser algo visible para todos. Exacto. Por lo tanto, no va a ser un rato secreto. Que eso manifiesta, esa palabra manifiesta, que va a ser algo visible y audible. Nosotros no queremos hacer las clases demasiado largas. Pero mis hermanos, si nosotros estudiamos la segunda venida en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que siempre se presenta de una manera así. Unos escritores bíblicos hablan de trompetas, otros hablan de una voz rugiente como Pablo. Esa palabra voz de arcángel lo que simboliza es una voz de potestad, una voz de grandeza, una voz que todos lo oyen. Después el apóstol Pedro habla de un rayo que desciende del cielo. Después el mismo Jesús dice un ladrón que viene en la noche. Y nosotros nos vemos claramente, mis hermanos, que la segunda venida es manifiesta y gloriosa. Es rápida, repentina. Eso es lo que enseñan esos conceptos. Bueno, ¿qué pasará cuando Jesús venga por segunda vez? Los muertos en Cristo, Pablo le está diciendo en la funeraria a ese que está muerto, a ese no, a los familiares, esos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y este es el concepto que ellos usan. Arrebatados juntamente con ellos. Ellos resucitarán primero, nosotros seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero Pablo no nos deja en oscuridad. Nos dice para qué vamos a ser arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. ¿Y por qué yo tengo que interpretar en el texto algo que el texto no dice? El texto lo único que dice es que eso será un recibimiento del Señor en el aire. Un recibimiento del Señor en el aire. ¿Y para qué lo recibimos? Para estar para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor. Hermanos, se acabó todo. Se acabó todo. Empezó la gloriosa herencia de los hijos de Dios. Empezó el siglo venidero. Ese es el acontecimiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro grandioso Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Así que nosotros podemos dejar bien claro que esto será un recibimiento del Señor. Hermanos, los creyentes debemos estar preparados para sufrir por Cristo. No hay ninguna razón bíblica consistente para pensar que los creyentes que estaremos en los últimos tiempos no pasaremos la gran tribulación. Porque también el apóstol nos dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Otro signo de oposición a Dios, que quiero ir un poquito más rápido para poder seguir adelantando, es la apostasía. En ese momento de la gran tribulación, va también a ir acompañada esa gran tribulación de este acontecimiento, que es un periodo de apostasía. Cito la definición que da el diccionario bíblico de la palabra apostasía. Es del griego apostamai. Indica una deserción de la propia misión o una renuncia, es un ponerse fuera.
Hermanos, todas estas cosas que yo les estoy diciendo tienen una aplicación práctica. Yo no sé si ustedes, si podemos percatar esto. Esto no estamos llenando su cabeza de cosas. Estamos tratando de llenar su vida práctica. Esto nos está diciendo que aquí podemos ser apóstatas. Que la apostasía puede estar a la puerta de cualquiera de nosotros. Porque como yo también les comentaba a los jóvenes, ninguno de nosotros tiene una lucecita en la frente que diga soy elegido. La apostasía es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestras almas, tenemos que vivir en comunión con el Señor, tenemos que practicar el autoexamen donde preguntemos a nuestras almas, ¿soy yo verdaderamente un creyente? Se hace referencia simplemente a la renuncia a la fe cristiana. Eso es apostasía. Sobre todo en los tiempos de persecución, en el momento de la gran tribulación, mis hermanos, muchos apostatarán de la fe. Porque obviamente amar y obedecer a Dios en el tiempo de la prueba requiere, ¿qué cosa requiere? Requiere verdadera fe. Verdadera fe. Por eso la verdadera fe se prueba con el fuego. Sobre todo en los tiempos de persecución es fácil comprobar un uso frecuente de la apostasía por parte sobre todo de personas débiles que temían los dolores y las penas que se infligían a los cristianos. Sucedía entonces que algunos negaban públicamente la fe. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, por lo tanto, la apostasía, mire donde Pablo la sitúa. Mano, esto es claro, yo creo que no hay... con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Parece que Pablo tenía claro que la venida de Cristo estaba en el centro de nuestra fe, ¿verdad? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? ¿Quién no vendrá? El Señor, hermano. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay que interpretar esas palabras, hay que darle una interpretación muy compleja. La segunda venida de Cristo es inmediatamente después de ese periodo de apostasía y un periodo especial que se levantará en la apostasía que el Pablo le llama el hombre, el hijo de perdición, que vamos a ver qué cosa es. Parece evidente que los tesalonicenses tenían un problema teológico. Yo no sé si se han dado cuenta en las palabras cuál era el problema teológico de los tesalonicenses. Ellos tenían la opinión que el día del Señor o la segunda venida ya estaba en proceso de venir. En consecuencia, muchos de ellos habían tenido un problema. ¿Cuál era? Ellos sacaron una conclusión lógica. Si el Señor ya está a las puertas, casi al llegar, búsquenlo. Vamos, 2 Tesalonicenses 3:11. ¿Cuál es la conclusión que sacaron? Exacto. Quería que lo leyeran ustedes mismos para que vieran que no es falacia mía. Ellos decían, si el Señor está tan cerca, Pablo, ya está a las puertas, entonces, ¿qué sentido tiene trabajar? 2 Tesalonicenses 3:11. ¿Algún hermano que lo lea? Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso era a lo que se dedicaban ellos. El Señor está ahí a la puerta, por lo tanto, ¿para qué trabajar? Pablo por eso tenía que corregirlo, indicándole que ciertas cosas debían suceder antes que tuviese lugar el regreso de Cristo y que esas cosas no habían llegado aún, así que había que salir y, como decimos los cubanos, había que ir a pinchar. Había que salir a trabajar. No se podían quedar en las casas, no era lícito. Pablo dice, ustedes todavía no han visto la apostasía, no han visto al hombre de pecado,
Por lo tanto, Cristo todavía no está tan inminente como ustedes están asumiendo. La palabra apostasía es derivada de un verbo que significa caer o hacerse apóstata. Y debemos notar que el signo de la apostasía está relacionado con la aparición del hombre de pecado. Es evidente en las palabras de Pablo que aparecen que la gran apostasía acompañará la revelación de un apóstata. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado surgirá de la apostasía. En consecuencia, podemos esperar que esta apostasía final llegue a ser peor después de la aparición del hombre de pecado. ¿Qué significa eso, hermano? Hermanos amados, que algunos de los que practican y están en las filas de la iglesia verdadera, pero que no tienen la fe verdadera, están acá porque están en un periodo de paz y tranquilidad. Algunos de ellos van a ser engatusados por ese hombre de pecado, porque será un anticristo con características propias. Por eso muchos anticristos que han pasado le han dicho que no tiene la talla ni para ser anticristo. Muchos han pasado confesando ellos mismos que son el anticristo, pero uno dice, este no tiene el calibre del anticristo de verdad. El tercer signo de oposición a Dios y el más llamativo signo de oposición a Dios es el signo del anticristo. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento respecto al anticristo mismo? El término anticristo aparece solamente en las epístolas de Primera de Juan 2:18. No vamos a poner esto todavía. Primera de Juan 2:18, el verso 22, el capítulo 4, el verso 3 y en Segunda de Juan 7. Es interesante cómo solo el apóstol Juan le llama a esta persona anticristo, mientras el apóstol Pablo le llama hijo de perdición. Pero el significado del prefijo griego anti es en vez de o en lugar de Cristo. Sobre esta base, anticristo significa un Cristo sustituto o un falso Cristo. Sin embargo, dado que el anticristo, según se le dice en el Nuevo Testamento, es también el adversario de Cristo, podemos combinar ambas cosas. El anticristo es un falso Cristo y es un adversario del Cristo verdadero. Encontramos la enseñanza neotestamentaria más clara respecto al futuro del anticristo en el apóstol Pablo, que le llama en segunda a los tesalonicenses hombre de pecado. Pablo le dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Sigue diciendo el apóstol, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ven la escatología de Pablo? ¿La ven, no? Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí, ese es el texto más importante para la descripción de este inicuo. Primero, nosotros podemos tener claro, en primer lugar, que algunas cosas en cuanto al anticristo. En primer lugar, hermanos, ¿cuáles son las características de este hombre de pecado que el Señor mismo matará con el resplandor de su venida? En primer lugar, el anticristo surgirá de la gran apostasía. Surgirá de ese periodo de la apostasía. En segundo lugar, podemos decir claramente que será una persona. No lo leímos claramente. Es el hijo de pecado, es un engañador, es un hombre movido por el diablo mismo. La descripción dada en este capítulo no puede referirse a otra cosa que no sea una persona determinada. Él es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición en el verso 3 de Tesalonicense, el cual se opone y se levanta contra Dios. Se dice que él se sienta en el templo de Dios, que
algo ahora lo detiene y que será revelado a su debido tiempo, dice el verso 6. Además, se dice que el Señor Jesús lo matará con el resplandor de su venida. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, mis hermanos, la apostasía siempre ha existido en el mundo. Y eso es leña de fuego para el anticristo. Es leña para la hoguera. Pero todavía no se ha revelado. Él a su debido tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, se revelará. Tercera cosa que Pablo nos dice, sin lugar a dudas, esto será un hombre que reclamará adoración para sí mismo. Será un hombre que reclamará adoración para sí mismo. Cuarto lugar, este hombre de pecado usará milagros engañosos, el verso 9, y dará falsas enseñanzas. ¿Tú te imaginas un hombre que se pare adelante en el púlpito y que además de hablar una supuesta palabra, haga milagros? Haga milagros. Se alumbre algo atrás de él. ¿Y cómo serán esos? ¿Por qué se harán esos milagros, hermano? ¿Por qué? ¿Los hará él? En el texto, ¿quién hace los milagros? Es Satanás. En el texto Pablo deja claro que es un hijo de Satanás. Es un hijo de Satanás usado por Satanás para engañar, para hacernos caer, para, como Jesús dijo en la gran tribulación, engañar si fuere posible hasta los escogidos. El hombre de pecado solo será revelado después de aquello que lo detiene haya sido quitado. Lo extraño aquí es que se habla de este freno tanto en términos impersonales como personales. Por ejemplo, en el verso 6 el apóstol dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. Y en el verso 7 se habla como de una persona, dice, quien al presente lo detiene. Ha habido mucha discusión respecto a la identidad de esta fuerza restrictiva, ¿saben? En la historia del cristianismo nunca ha habido dudas de la apostasía de este hombre de pecado, de este anticristo personal. Pero sí ha habido mucha duda con respecto a qué es lo que lo detiene. Algunos han dicho que es el Imperio Romano, otros han dicho que ha sido una serie de emperadores o de reyes, otros han opinado que lo detiene es la predicación del Evangelio a todas las naciones. Eso lo dicen nuestros hermanos postmilenialistas. Hay aún otros que mantienen que la fuerza restrictiva es el poder del gobierno humano bien ordenado. Los dispensacionalistas generalmente enseñan que la fuerza restrictiva es el Espíritu Santo. Pero les tengo una mala noticia. Lo más seguro es decir que no sabemos quién es el que detiene al hombre de pecado. Probablemente sea lo más seguro decir. La mención que Pablo hace del que lo detiene, sin embargo, indica que la revelación plena de la persona aquí descrita no ocurrirá hasta que esa fuerza restrictiva sea quitada del medio. Los únicos que parece que lo sabían eran los tesalonicenses, a los que se le escribió, porque dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién es eso que lo detiene? Hermanos, probablemente lo más seguro decir desde este púlpito es que no sabemos. Y yo sé que hay hermanos que siempre me dicen, pero no debemos decir todo el tiempo no sabemos. Bueno, a mí me parece más seguro decir no sabemos. Sobre todo cuando la Biblia no nos dice claramente qué es eso. Y en último lugar, hermanos, el hombre de pecado será totalmente derrocado por Cristo en la segunda venida de Cristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, literalmente es con la aparición de su venida, con la parusía. En otras palabras, aunque la aparición del hombre de pecado traerá sufrimiento para la iglesia, para el pueblo de Dios, no tiene nada que temer el pueblo de Dios, ya que Cristo lo aplastará con su venida. Por eso, el ánimo predominante en el pensamiento de la iglesia respecto al anticristo, siempre en el Nuevo Testamento es más optimista que pesimista. No debemos nunca sacar la aplicación pesimista de esta enseñanza, al contrario, es optimista. Cristo mismo le matará con el resplandor de su venida. Cristo mismo. Y los elegidos no serán engañados por él. Él quisiera, pero no lo serán. En cuanto a la identidad del anticristo, ¿quién es este hombre?
Muchos en el pasado lo han identificado y de hecho, mis hermanos, nuestros padres, los bautistas, lo identificaron también. Y yo creo, a mí me gusta que lo hayan identificado en cierto sentido. Ustedes saben por qué. Yo me puse ayer a revisar esto. Porque eso habla de que eran humanos, hermanos. Que nuestra confesión de fe es hecha por hombres, por seres humanos. No es infalible. Y nuestros autores de la confesión dijeron quién era el anticristo. Pero déjenme decirle que ellos no estaban muy apartados de la verdad. Porque la Iglesia Católica es un anticristo. No sé si es el anticristo, pero sí un anticristo. Ellos vieron al Papa de Roma, vieron sentarse al Papa de Roma en su trono papal, vieron al Papa de Roma tomar decisiones contra la Iglesia verdadera, vieron al Papa de Roma trayendo sobre sí títulos semidivinos, hermanos, porque la palabra en el Concilio de Trento y otros concilios de la Iglesia, ustedes saben lo que es decir que el Papa es sumo pontífice. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿O algunos de ustedes saben eso? El Papa es sumo pontífice. ¿Qué significa sumo pontífice? Es el más alto, porque la palabra sumo significa el más alto, constructor del puente entre los hombres y Dios. ¿Eso no es un anticristo? ¿Quién es el sumo pontífice? Cristo es el sumo pontífice de nuestra salvación. Él es el sumo pontífice de nuestra salvación. Así que un hombre con mucha pompa, con mucho boato, con muchas joyas, con mucha cruz así que se le va para adelante, todos terminan como medio jorobados. A mí me parece que es por la cruz. Con mucha cruz. Hermanos amados, que un hombre diga sobre sí mismo que es sumo pontífice de la iglesia, eso es un anticristo. Así que nuestros hermanos, nuestros padres, los bautistas, hermanos, lo identificaron claramente. Lo identificaron claramente. Que sea el Papa de Roma el anticristo, no lo sé. Que no lo sea, tampoco lo sé, mis hermanos. De hecho, eso es algo que habla acerca de cómo los cristianos debemos mirar los signos de los tiempos. En tiempos más recientes, el anticristo ha sido identificado con Stalin, el dictador ruso, con Hitler en la Alemania nazi. Y ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, las escrituras parecen enseñar, particularmente según a los Tesalonicenses 2, que habrá un anticristo final y culminante a quien Cristo mismo destruirá en su segunda venida. En último lugar, hermanos, de estos signos de los tiempos tenemos las guerras, los terremotos y el hambre. Jesús dijo claro, y oiréis de guerras y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como los anteriores, estos signos también marcan todo el periodo que va entre la primera y la segunda venida. La historia de la humanidad siempre ha tenido guerras, terremotos, hambres, pero sin embargo parece indicar que al final, inmediatamente antes de su segunda venida, estos elementos serán más intensos, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime y está con dolores de parto hasta ahora. Hablando acerca, mis hermanos, de ese dolor que pasaremos antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos, hasta aquí este quinto punto de los signos de los tiempos. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto? Algo que debamos aclarar antes de pasar entonces a el último punto de esta serie sobre el amilenialismo, nuestro sistema escatológico. Sin más, vamos a pasar entonces. Prepárense entonces. Vamos a utilizar estos 16 minutos para tratar de despegar el avión, solamente para tratar de hacerlos introducir en este último libro de las Escrituras. Así que todos vamos a abrir Apocalipsis, el libro que algunos le tienen hasta miedo a abrir. Vamos ahí a las últimas páginas de la Biblia, al libro de Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento.
Ya estamos entonces al final de nuestra serie acerca de una interpretación del libro de Apocalipsis. Para realizar esta clase, o este último punto de la clase que empezaremos hoy, pero no lo vamos a terminar hoy, estaremos usando los materiales de 4 autores contemporáneos, pues los 4 vivieron y viven entre el siglo pasado y este siglo. Estamos hablando de las 4 voces amilenialistas más destacadas de la contemporaneidad. Y quiero también por justicia a estos hombres de Dios también mencionarlos. Es el doctor William Hendrickson, que falleció en enero de 1982. Es el doctor Samuel Waldron, que es un pastor que está vivo, un pastor bautista. Es el doctor Antonio Joquema, que está vivo, es un pastor presbiteriano, y es el recientemente fallecido, ya con algunos años de fallecido, el doctor José Grau, un pastor español. Así que, sin más, comenzaremos nuestra manera de ver este precioso libro de Apocalipsis que nos enseñaron estos 4 hombres de Dios acerca de ver el último libro de la Biblia, con los cuales, hermanos, estoy rotundamente de acuerdo. Creo que estamos en un buen terreno para interpretar Apocalipsis si vemos las cosas de esta manera. Vamos ahora a hacer un ejercicio de observación, rápidamente. Esto es un cuadro. Ahora nosotros imaginemos que estamos en una galería de arte, que comenzamos a observar pinturas. Por ejemplo, observamos el título, Hombre en encrucijada, de Diego Rivera, y observamos la lámina. La lámina está un poco borrosa, les muestro una segunda. Pasamos al segundo cuadro de la galería y observamos esto que dice Baile a orillas de Manzanares, de Francisco de Goya. Y ahí vemos unas cuantas gentes bailando al lado, parece un río, con un tiempo que parece un poco como cargado el aire, como si fuera a llover. Pero ellos están allí bailando y disfrutando. Vamos a ver otro. Este cuadro es de un autor que se llama Leonardo Alenza, que se llama El Suicidio. El Suicidio, un hombre que está en una colina, al final de la colina, y como que algo parece que se está cayendo sobre el barranco, ¿verdad? Una parte importante de nuestra apreciación es el título de la pintura. Vemos cómo el autor recrea su título, tratamos de ver el desarrollo de este tema en cuestión, pero a nadie de nosotros se nos ocurriría darle un mensaje a cada detalle del cuadro, ¿verdad? Yo creo que eso no se le ocurre a nadie. Decir, esta mata tiene 5 gajos, eso significa que cada gajo el autor lo puso ahí porque tiene 5 fases el suicidio. ¿A alguien se le ocurriría? Bueno, puede ocurrírsenos, pero no es una buena interpretación. Esto significa que le faltan 3 metros para terminar la colina, por lo tanto esos son los 3 años que le quedan para suicidarse. Nadie se nos ocurriría. Nosotros vamos al cuadro más bien a recibir el mensaje que hay en el cuadro, pero sin detenernos en escrupulosamente a buscar un contenido de cada figura, porque entonces nos perderíamos en el mensaje. Bueno, hermanos, ¿por qué comenzamos de esta manera? Porque el libro de Apocalipsis es un cuadro de pincel. Es una galería de pinturas, más que un solo cuadro, es una galería de pinturas. Con un mensaje central, la única diferencia es que el pincel que usó Juan, o mejor dicho, el pincel que usó el Señor Jesucristo, fueron palabras. Apocalipsis, según nuestra manera de interpretarlo, es un cuadro expresado con palabras. ¿Eso significa que nosotros no creemos en Apocalipsis? Les hago la pregunta. ¿Eso significa que estamos disminuyendo el mensaje de Apocalipsis? No. El mensaje es expresado en forma de figuras y símbolos. Si tratamos de darle, mis hermanos, un significado a cada figura, o literalizamos las metáforas, nunca llegaremos a saborear el hermoso mensaje de la obra. Dice José Grau en su libro Escatología, al final de los tiempos,
hay que estudiar Apocalipsis desde un punto de vista intelectual, sin detenerse en esas figuras como si su literalidad fuese lo verdaderamente importante. Juan trata de comunicar ideas y lo hace mediante palabras altamente simbólicas. Apocalipsis es un libro con un mensaje hermoso y verdadero, pero dicho a través de pinturas y números siempre simbólicos. Siempre simbólicos. Hermanos, y nos parece que esta premisa le hace mucha justicia al mensaje del texto de Apocalipsis. Y se lo vamos a demostrar. No nos parece que la manera dispensacionalista de ver la profecía de Apocalipsis sea correcta. Pues darle a cada figura un significado literal y fijo, decir que cada figura, que cada color, que cada rasgo del pincel lleva impreso un mensaje oculto, es sin lugar a dudas caer en la especulación. No hay manera de poder decir así dice el Señor cuando estamos predicando de Apocalipsis. Porque, mis hermanos, el significado de cada color, de cada número, de cada figura, ¿ustedes saben qué pasa? No lo sabe nadie. Y por lo tanto, el predicador de la palabra que se atreve a decir el significado de cada número, de cada hoja, de cada dragón, de cada cosa que está en Apocalipsis, y dice que ese es su significado, no puede decir así dice el Señor. No lo puede decir. Porque, ¿por qué tiene que ser ese significado? Porque a ti se te ocurrió, porque tú estudiaste mucho y lo interpretaste de esa manera. No, mis hermanos, no puede decirlo. Es demasiado arriesgado ponerse a decir el significado de cada parte del cuadro. Y mis hermanos amados, cuando ustedes lean Apocalipsis con este concepto que les acabo de dar, les aseguro que van a recibir el glorioso mensaje de Apocalipsis. Y no se van a perder entre las figuras. Nuestros hermanos dispensacionalistas, al seguir esta línea de interpretación, nos hacen ver el Apocalipsis de una manera fantasiosa y nos sumergen en un mundo de interpretaciones muy subjetivas. No debemos interpretar un libro histórico, como decía nuestro pastor Joel, como interpretamos un mensaje profético o viceversa. Los escritos históricos son literales, pero los escritos simbólicos, que claramente son simbólicos, no lo son. Por ejemplo, el mar rojo se abrió para dar paso al pueblo de Dios. ¿Eso es simbólico? No, hermano. Ahí había un mar, ahí había un pueblo de frente al mar y Dios literalmente abrió el mar. Decir que eso fue un ciclo, que Dios aumentó la deshidratación del agua, o sea, el ciclo hidrológico, y decir que entonces ellos tuvieron que esperar ahí es decir más de lo que la Escritura dice. Por lo tanto, el lenguaje llano de la Escritura es que Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Jonás, como dice nuestro hermano Daniel, nuestro pastor Daniel, estuvo en el vientre de un gran pez. El pastor dijo, ¿sé yo qué pez es? No lo sé. Ahí los muchachos atrevidos ahí en la puerta me dijeron, yo creo que es una ballena porque la ballena mide tanto. Dije, bueno, está muy bien, pero no lo dice el texto. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez. En el desierto, mis hermanos, cayó maná del cielo. Y comieron. Eso no es simbólico, cayó maná del cielo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Señor en el bautismo, mis hermanos. Era una paloma que se posó. Yo no sé si el texto dice en el hombro de Jesús, pero se posó sobre Jesús aquella paloma. Y era el Espíritu Santo. Eso no es simbólico. Eso es literal. ¿Por qué no lo puedo interpretar simbólico? Alguien me decía, porque no está en un contexto simbólico. Porque el texto no me da autorización para hacerlo simbólico, porque es un libro histórico, porque es un libro que no tiene el objetivo que tú lo hagas simbólico, porque el texto no te da ningún indicio de que aquello era simbólico, simplemente el Evangelio está narrando lo que pasó, lo que pasó. Sin embargo, mis hermanos, miren esto, las copas de la ira de Dios, los candeleros, los 144,000 sellados, el dragón,
los caballos con sus jinetes que cabalgan por el cielo, los números 1000, 7, 10, 3, las bodas que se hablan en el texto de Apocalipsis son siempre simbólicos, con un mensaje real, pero dicho a través de hermosas expresiones metafóricas. ¿Qué le pasa a la interpretación dispensacionalista? Ellos no creen que todas estas expresiones del autor sean literales, para hablar sinceramente de ellos. Ellos no creen que eso sea literal tampoco, pero ellos le dan un significado literal a cada simbolismo. Y ahí es donde está el problema. O sea, ellos no creen que habrá un dragón o caballos volando, pero sin embargo, es interesante la interpretación dispensacionalista. Ellos escogen los símbolos. Por ejemplo, ellos sí creen que habrá de forma literal unas bodas entre el Cordero y la iglesia en el cielo. Ellos sí lo creen, así literalmente, que Cristo se casará con la iglesia en el cielo. Ellos sí creen que habrá 144,000 sellados de los judíos, y los cuentan y todo. Ellos a cada color le asignan un significado. Cada color de los caballos, yo les exhorto a que lean un autor dispensacionalista. No les quiero citar ninguno, no quiero citar a nadie, pero les exhorto a que lo lean. Cada color de los caballos tiene una literalidad. Ellos creen que Jerusalén tiene calles de oro de verdad. Ellos creen que literalmente Jerusalén celestial descenderá del cielo y se suspenderá en el cielo. Y la veremos todos los que estamos en la tierra en el milenio. Y ahí vamos a estar viendo a Jerusalén en el cielo así suspendida. Ellos creen que la batalla de Armagedón es literal y que dos ejércitos, uno de los santos y otro de los aliados de Satanás, se pelearán y buscan el lugar y todo en la tierra. Hermanos amados, eso no es lo que enseña el texto. Eso es hablar más de lo que la Biblia habla. El asignar un significado literal a un mensaje claramente alegórico es decir más de lo que el texto de Apocalipsis quiere transmitirnos, hermanos. Perdón, ellos llegan tan lejos, como para decir con dogmatismo. Dogmatismo es que la marca del 666 es un microchip que está... Oye, hay que tener una imaginación muy alta. Así mismo es. Hermano, yo le cité esto que dice el pastor me recuerda, yo se lo cité en una clase anterior. Hermano, los dispensacionalistas armaron un movimiento contra la vacuna, porque la vacuna era la marca de la bestia. Y si te la ponías, estabas marcado. Después, mira, ya viene la marca de la bestia, porque ahora hay que ponerse una cosa aquí de vacunado antes de entrar a los aviones. Hermano, cuidado, que nos perdemos. Nos trastornamos, no entendemos el mensaje de Dios. Cuidado con esas cosas. No estamos llamados a hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Ver los signos de los tiempos. Ver los signos de los tiempos. Reconocer con hechos verdaderos al anticristo cuando venga. Sí lo tenemos que hacer, pero estar todo el tiempo dándole cada significado a cada expresión del libro de Apocalipsis es demasiado peligroso. William. Sin embargo, ellos son siempre coherentes con esto, porque a veces dividen entre cuáles términos son simbólicos y cuáles no. En cambio, un caso es los milagros son literales, pero en el texto la cadena con la que se ata Satanás la secta donde está Satanás tampoco, pero los milagros son literales. Eso es lo que te traté de decir al principio. Ellos escogen los símbolos y lo vamos a ver, pero lo vamos a ver cuando interpretemos Apocalipsis 20, que vamos a tener una clase sobre eso. Pero ellos escogen los símbolos a los cuales darle significado y a otros no. Entonces te ponen cosas literales en medio de dragones, de cadenas, de serpientes, y tú dices, wow, pero entonces ¿cómo yo sé cuándo es literal y cuándo no? Si estoy en medio de un libro metafórico, un libro alegórico. Hermano, eso no quiere decir, se los vuelvo a recalcar, que Apocalipsis sea un libro que deba ser desechado, sea un libro que no debas leer y sea un libro que no tenga un mensaje verdadero.
Nosotros vamos a ver en las clases que vienen cómo el mensaje de Apocalipsis es demasiado hermoso, demasiado esperanzador, demasiado glorioso como para que tú no leas en tu casa Apocalipsis. ¿Ok? Como para que tú no lo leas. Así que, hermano, se acabó la clase aquí porque no puedo coger un minuto más. Omar. Había una persona con poca instrucción, humilde, leyendo el Apocalipsis, y alguien muy instruido le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y dice, sí, es muy sencillo, el Apocalipsis es sumamente sencillo. Ajá, explícame. Si los buenos ganamos al final, el Señor viene y habrá justicia. Y Amén. al final, esa es la esencia del mensaje. Amén. Una buena noticia. Amén. Yo oí ese sermón, el pastor Sugel lo usa y él dice que era una persona mayor que estaba en en los bancos primeros de la iglesia y el pastor estaba preocupado. Yo quiero repetirlo para que se grabe. Y el pastor estaba preocupado y él cuando se bajó, como a lo mejor ahora yo me bajo y le pregunto a alguno de ustedes, y él le preguntó a aquella señora, hermana, ¿tú entendiste lo que yo dije? Y aquella mujer le dijo, pero claro, pastor, aquí el mensaje de Apocalipsis es clarísimo, al final nosotros ganamos. Al final nosotros ganamos. Hermano, eso es lo que enseña Apocalipsis. Amén. Si se te va Apocalipsis entero viendo quién es el dragón, la serpiente, los 4 colores, los 1000 años, y no llegaste a esa conclusión, perdiste el Apocalipsis completo, lo leíste por gusto. Apocalipsis tiene un mensaje glorioso, pero no te puedes perder entre las figuras porque entonces no recibes la verdad del Espíritu Santo que quiere transmitir en ese libro hermoso de las Escrituras. Lo dejamos aquí, hermanos, y esto solamente es el aperitivo para entrar en el libro, que vamos a hacerlo la semana que viene. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra, por la bendición que nosotros tenemos de ella, Señor. Permite que este domingo nosotros podamos disfrutarlo cerca de tu palabra. Señor, bendice el culto de adoración. Bendice el sermón de nuestro pastor Joel sobre el día del Señor. Haz entender a nuestros hermanos y a cada uno de nosotros. Edifícanos a través de su sermón. Padre, gracias por este tiempo que tenemos acá, por este domingo bendito que tenemos acá para tener comunión unos con otros y también para acercarnos a tu palabra y adorarte a ti, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. Amén.